Dirige Camila Zuluaga. A las 12 del día, 4 minutos. Aquí están las noticias más importantes de Colombia y el mundo con los titulares en Mañanas Blue. Slobodan Wilches, buenas tardes. Muy buenas tardes, Camila. Iniciamos con noticias políticas. El exsecretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció su apoyo a la candidatura de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. El candidato Iván Cepeda anunció un encuentro con el Consejo Gremial para evaluar la participación de la empresa privada en alguno de sus programas de gobierno a cambio de beneficios tributarios. Cayó la inseguridad alimentaria en Colombia, según las cifras del DANE. Sin embargo, el departamento del Chocó reportó una situación crítica por la situación de orden público. El acueducto de Bogotá confirmó que la ciudad no tendrá racionamiento de agua frente a la llegada del fenómeno del Niño. La empresa entrega parte de tranquilidad sobre el nivel de los embalses. La Superintendencia de Salud alertó sobre fallas en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ante el incumplimiento de órdenes sobre el manejo de la red de atención médica de los profesores. Y cayó una red de funcionarios y exfuncionarios de la registraduría en el Magdalena que expedía documentos colombianos fraudulentos a migrantes venezolanos y dominicanos. En deportes, Alex Sigar sorprendió en la etapa 12 del Giro de Italia y con un ataque en el cierre se llevó la victoria. En el mundo, el presidente Donald Trump negó que haya enviado al portaaviones Nimitz al Caribe para intimidar al gobierno de Cuba. Es noticia electoral. 12:06 minutos. La noticia electoral está con el exsecretario general de la OEA, Luis Almagro, quien anunció su apoyo a la candidatura de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Mateo Piñeros. Sí, señora Camila, Luis Almagro fue secretario general de la OEA y canciller en Uruguay. Está en Bogotá y estuvo reunido con la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia. Almagro dice que las elecciones en Colombia podrían ser imperfectas, especialmente porque no serían completamente libres, teniendo en cuenta el control territorial de algunos grupos armados en diferentes zonas del país y teniendo en cuenta los municipios que están en riesgo para las elecciones. Sin embargo, sí dijo que la opción institucional para Colombia en estas elecciones es Paloma Valencia y por eso anunció su apoyo, cuestionando también, sin mencionarlo, a Abelardo de la Espriella. Paloma Valencia es la mejor candidata. Es la persona con más fortaleza, con la persona que puede llevar dignidad a un gobierno, la dignidad de estar en un partido, regado con la sangre de Miguel Uribe. Es distinto que el otro candidato, que más bien se presenta como mucha frivolidad y con características prácticamente de fiestero en Miami, pero yo creo que ustedes se aprobaron un fiestero en Miami en la elección anterior. También dijo que él espera que Colombia tome una buena decisión en estas elecciones para que no corra el riesgo de transitar por el camino de Venezuela. 12 del día, 7 minutos y la otra noticia electoral, gracias Mateo, la tiene el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda, que presentó ya los ejes de su programa económico y social, dejando claro que ninguna parte busca la estatización del sistema, sino poder concretar con la empresa privada y por eso anunció que en el desarrollo de sus programas sociales anuncia un encuentro con los empresarios para los próximos días. Andrés Carmona, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos a esta hora desde el emblemático Hotel de la Ópera en el centro de Bogotá. Esta mañana el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, presentó los 7 programas de bienestar social, su hoja de ruta en materia de política social y en materia económica. Estos 7 programas, que tendrán un costo cercano a los 3 billones de pesos, incluye el fortalecimiento de programas como Colombia Mayor, Renta Joven, Renta Ciudadana, pero también la creación de créditos flexibles para las microempresas familiares, la renta para personas en condición de discapacidad, la protección de líderes sociales, la compra de alimentos de manera directa al campesinado y la compra de útiles escolares para cerca de 2 millones de jóvenes y niños de la ruralidad. Y precisamente en medio de la presentación de estos programas, el candidato Cepeda anunció que tendrá en los próximos días un encuentro con el Consejo Gremial Nacional. Vamos a buscar concentrar que la empresa privada, si decide hacer una contribución significativa a algunos de estos programas, pueda ser beneficiada también con algún tipo de decisiones de orden tributario. El candidato Cepeda agregó que no busca la estatización del modelo económico, sino uno en el que el Estado juegue un papel importante, incluso a la par de la empresa privada. Es noticia económica.
La noticia económica a las 12 del día, 9 minutos. El DANE confirmó que el año pasado se redujo la inseguridad alimentaria en Colombia. Sin embargo, la situación en Chocó es crítica por cuenta de la situación de orden público. Marcela Peña. Pues sí, miren, 19 departamentos del país mejoró el acceso a la comida para los colombianos. Sin embargo, hay 12 millones de personas que están teniendo problemas para obtener una calidad y variedad de alimentos adecuadas o que directamente se están saltando las comidas. Y mientras tanto, 1.968.000 personas directamente pasan hambre en nuestro país. Hay varios factores que aumentan esa posibilidad. Por ejemplo, el año pasado, el orden público. Chocó fue la región del país en donde más aumentó la inseguridad alimentaria. Chocó el año pasado sufrió varios paros armados del ELN y ni qué decir de las actividades del Clan del Golfo. También aumentó la inseguridad alimentaria en departamentos como Cauca y como Caquetá. Otros factores tienen que ver con quiénes son los jefes de hogar. Por ejemplo, los hogares donde solo está uno de los padres pasan más hambre. También aquellos dirigidos por mujeres o en los que hay al menos un niño menor de 5 años. Otro de los factores que se muestran en este reporte tiene que ver con la falta de escolaridad del jefe de hogar, el hecho de que no tenga un empleo y, por supuesto, las familias migrantes venezolanas tienen más problemas para acceder a la comida. Es noticia en Bogotá. Y tiene que ver con el acueducto de Bogotá, que confirmó que la ciudad no tendrá un racionamiento de agua frente a la llegada del fenómeno del Niño. Según la empresa, el nivel de los embalses supera las cifras, recordemos, críticas que se registraron en 2023 y 2024. Nicolás Rodríguez. Para el caso de Bogotá, desde la empresa de acueducto y alcantarillado confirmaron que la ciudad no será partícipe del racionamiento antes de la llegada de este fenómeno. Según lo explica el gerente del sistema maestro del acueducto, el doctor Diego Montero, los embalses están en mejores condiciones que el año 2023 y el 2024, ya que explica que por lo menos el sistema Chingaza, que compone del embalse de Chuza y de San Rafael, están casi por encima de los 20 millones de metros cúbicos de la curva guía, curva que no se veía por lo menos desde estos 2 años. Asimismo, aseguran que por lo menos de la planta de tratamiento de Tibitoc hay un plan de gestión para aumentar la capacidad de producción y así bajarle también la carga al sistema Chingaza. Si comparamos lo que tenemos ahora con el 2023, que es realmente el año previo al racionamiento, estamos casi que con 60 millones de metros cúbicos más en el sistema Chingaza. Entonces para nada va a haber un anuncio de racionamiento. Además, esta es la temporada en que el embalse de Chuza, por el régimen de la Orinoquía, se empieza a llenar y efectivamente así está sucediendo en los reportes de los últimos días. A pesar de que el acueducto asegura que no hay motivo para un racionamiento, la misma empresa envió un mensaje a los bogotanos para comenzar una campaña propia de ahorro tanto en las empresas como en los hogares. Esto corresponde con el manejo del agua, hacer las duchas cortas, usar la lavadora con la carga completa, evitar lavar los carros en zonas no autorizadas o lavar las fachadas. Dice el acueducto que esto empezaría a funcionar y así se garantizaría el ahorro del agua justamente en la capital de la República. Eso es muy importante lo que usted acaba de decir, Nicolás, porque no podemos bajar la guardia con el ahorro de agua, Slobodan. No Esto hay que hacerle un confiarse. llamado muy importante a la ciudadanía. Hay que ahorrar agua. Exactamente, no hay que confiarse, como decía el gerente de la empresa de acueducto, hay que tomar medidas. El tema de la lavadora, las duchas mucho más cortas y ahorrar agua. Pero además nos decía ayer Camila que hablamos con la CAR Cundinamarca que prácticamente van a ser todas las ciudades del país, dependiendo de la intensidad con la que llegue el fenómeno del Niño, aunque ya el IDEAM la semana pasada decía, ya esto moderado no fue. La pregunta que tenemos ahora es si va a ser fuerte o muy fuerte. Y nos decía es que prácticamente ninguna ciudad está preparada donde lleguemos a tener, por ejemplo, 7 meses sin lluvia. Ninguna ciudad, ningún embalse podría estar. Vamos a ver la magnitud, pero 7 meses sin lluvia. Y por supuesto vamos a ver, pues, si tenemos 7 meses sin lluvia, que no lo sabemos. Pero entonces ahí habría una especie, Lucas, de contradicción entre el acueducto y la CAR, porque el acueducto dice, no hay ningún riesgo, y el de la CAR dice, nadie puede garantizar que no hay riesgo de que no tengamos agua. Yo creo que sí, y acuérdese que nos anunciaba ayer el director de la CAR que se van a reunir la próxima semana, y que ya la próxima semana, cuando vean cómo se están preparando desde el acueducto, qué acciones se tomaron después del racionamiento del año pasado, pues decía, de pronto ya podrá hablar con más propiedad. Pero ninguna ciudad estaría preparada para estar 7 meses sin lluvia, fue lo que nos dijo Alfred Ballesteros. Está pasando en Colombia.
A las 12:14 la Superintendencia Nacional de Salud alertó sobre nuevas fallas en el manejo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAC. La entidad advirtió sobre el incumplimiento en 8 de las 13 órdenes impuestas para vigilar la contratación y la conformación de la red de atención médica para los maestros. Jessica Gutiérrez. La Superintendencia Nacional de Salud anunció avances en la auditoría integral al modelo de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, es decir, al FOMAC, aunque advirtió que persisten incumplimientos por parte de la fiduprevisora en varios de los requerimientos ordenados por el organismo de control. Pues de acuerdo con la entidad, durante el seguimiento realizado a la medida cautelar impuesta desde septiembre del 2025, se evidenció que 8 de las 13 órdenes emitidas aún presentan fallas en su cumplimiento. Las principales observaciones están relacionadas con la estructuración, conformación y contratación de la Red Nacional de Prestadores de Servicios de Salud. Esto considerada clave para garantizar la atención de los docentes, pensionados y sus familias. Pues la superintendencia explicó que la contratación de la red de atención es uno de los puntos más sensibles del modelo, debido a que de este proceso dependen factores como la oportunidad en la prestación de servicios, la entrega de medicamentos, el control de indicadores y la atención de peticiones, quejas y tutelas de los usuarios. Pues dentro de las órdenes impartidas a la fiduprevisora, la entidad exigió la presentación de informes semanales de cumplimiento, así como garantizar el flujo oportuno de recursos para el funcionamiento del sistema. Además, pidió fortalecer la atención en enfermedades crónicas y de alto costo, así como también avanzar en la conciliación de cuentas con prestadores y asegurar el pago oportuno de facturas a clínicas, hospitales y proveedores. Es noticia judicial. Y fue desmantelada una red de funcionarios y exfuncionarios de la registraduría en el departamento del Magdalena que expedía documentos colombianos fraudulentos a migrantes venezolanos y también dominicanos. Según el reporte de la Fiscalía, cobraron entre $1.200 y $1.500 por registros civiles, tarjetas de identidad y también cédulas falsas. Felipe García. La Fiscalía judicializó a 4 personas señaladas de integrar una red dedicada a expedir documentos de identidad colombianos fraudulentos para ciudadanos venezolanos y dominicanos desde la sede de la registraduría en Fundación Magdalena. Entre los procesados hay funcionarios y exfuncionarios de la entidad, además de un guarda de seguridad a quienes presuntamente participaron en por lo menos 20 trámites ilegales. Según la investigación, la estructura expedía registros civiles, tarjetas de identidad y cédulas utilizando información falsa, formularios adulterados y documentos de respaldo asociados incluso a personas muertas. Las autoridades señalaron que por cada trámite cobraban entre $1.200 y $1.500, permitiendo que extranjeros obtuvieran identidad colombiana de manera irregular. Según la Fiscalía, los documentos eran utilizados para tramitar pasaportes colombianos y así facilitar el tránsito de estos migrantes hacia Estados Unidos, México y varios países de Europa. Un juez ordenó detención domiciliaria para 2 de los implicados mientras avanzan las investigaciones por concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes agravado. Es noticia en Antioquia. 12:17. Preocupantes son las cifras de violencia en Antioquia. Este año han sido asesinadas 48 mujeres en ese departamento. El último caso es el de una joven de tan solo 24 años que murió en San Vicente Ferrer. Héctor David Santamaría. El asesinato de las cerca de 50 mujeres en Antioquia durante lo que va de este año mantiene en alerta a las autoridades departamentales y a las organizaciones defensoras de derechos humanos. Aunque no todos los casos son investigados como feminicidios, la cifra refleja la persistencia de las violencias basadas en género. La última víctima fue Valentina Cardona Henao, una joven de 24 años asesinada en una estación de gasolina el pasado 15 de mayo en el municipio de San Vicente Ferrer. María Camila Usquiano es la secretaria general de este municipio. Donde lamentablemente perdió la vida Valentina Cardona Henao en su lugar de trabajo. Hoy nos encontramos articulando acciones con toda la fuerza pública. Las autoridades le pidieron a las mujeres denunciar cualquier hecho de violencia de manera oportuna, insistiendo en que la prevención y la denuncia es fundamental para evitar nuevas víctimas. Lo que es noticia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga.
Son las 12 del día, 19 minutos, y a esta hora conectamos a todas las frecuencias de Blue Radio alrededor del país. Les damos la bienvenida a los oyentes que estaban en sus emisiones locales. Continuamos con las noticias del mediodía y le vamos a dar la vuelta al mundo. Nos vamos a Estados Unidos porque el presidente Trump negó que haya enviado al portaaviones Nimitz al Caribe para intimidar al gobierno de Cuba y reiteró su voluntad de diálogo con La Habana. César Moreno. En el mundo, Estados Unidos sigue imitando en Cuba el guión que aplicó en Venezuela. Uno de sus portaaviones, el USS Nimitz, se encuentra en aguas internacionales del Caribe, cercanas a la isla. Esto se dio después de que el Departamento de Justicia imputara a Raúl Castro, de 94 años, por 4 cargos de asesinato, por conspiración para matar y por daños a aeronave, en relación con el derribo de 2 avionetas de la Organización del Exilio Hermanos al Rescate. Esto fue en 1996. Hoy, el presidente Donald Trump negó que haya enviado a ese portaaviones, el Nimitz, para intimidar al gobierno de Cuba y reiteró su voluntad de diálogo con La Habana. Cuba, look, it's a failed country. Everybody knows it. They don't have electricity, they don't have money, they don't have really anything, they don't have food. Es un país fallido, todo el mundo lo sabe, no tienen electricidad, no tienen dinero, no tienen realmente nada y vamos a ayudarles, dijo Trump desde la oficina oval. Minutos antes, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio dijo que Cuba aceptó una oferta de $100 millones en ayuda humanitaria y arremetió contra la administración que le da al dinero el régimen de Miguel Díaz-Canel. También aprovechó para recordar que Raúl Castro es ahora un fugitivo de la justicia estadounidense. Here's what I can tell you. Cuba not only has weapons that they've acquired from Russia and China over the years, but they also host Russia and Chinese intelligence presence in their country, not far from where we're standing right now. Cuba no solo tiene armas que ha adquirido de Rusia y China, sino que también alberga presencia de inteligencia rusa y china en su país. Así que Cuba siempre ha representado una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Son un principal patrocinador estatal del terrorismo, dijo el jefe de la diplomacia norteamericana antes de partir a una gira por Suecia e India. También se conoció hoy que el ejército de Estados Unidos movilizó desde Puerto Rico a una base de entrenamiento a cientos de militares hacia una misión no identificada. Esto lo confirmó Fort Buchanan, la principal base de Estados Unidos en el Caribe, que coordina movimientos militares en Puerto Rico y las Islas Vírgenes y tiene entre sus funciones facilitar el despliegue rápido de tropas y equipos desde el Caribe. Es noticia deportiva. Y la noticia deportiva la tiene Alex Sigar, que sorprendió en la etapa 12 del Giro de Italia y con un ataque en el cierre se llevó una victoria inesperada. Los detalles, como siempre, con John Jaime Osorio. La etapa número 12 del Giro de Italia tuvo sorpresa en el final de la jornada. Cuando todo parecía encaminado a un final controlado por los equipos de los velocistas, apareció Alex Sigar del Bahrein para romper todos los planes. A falta de 3 kilómetros, el corredor belga lanzó un ataque demoledor en solitario, aprovechando un momento de duda en el grupo principal. Los equipos que habían trabajado para endurecer la carrera y eliminar a los sprinters se quedaron sin respuesta. Sigar no esperó el embalaje, se fue en solitario, abrió un hueco de unos pocos metros y mantuvo la ventaja hasta la meta, sorprendiendo a todo el pelotón. Victoria inesperada, táctica perfecta y una etapa que vuelve a demostrar que en el Giro nada está escrito hasta el último kilómetro. Mañana la jornada número 13 tiene un puerto de montaña a 10 kilómetros de la meta. Aunque el recorrido es llano, ese puerto será definitivo. Es tendencia en Colombia. 12 del día, 22 minutos, y la tendencia en Colombia, la tendencia en redes sociales tiene que ver con el video de un robot humanoide que intentó imitar algunos de los pasos más famosos de Michael Jackson. ¿Y qué pasó, Natalia Barrera? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sloan. Así es, las imágenes que rápidamente se volvieron virales en plataformas como X muestran al robot bailando al ritmo de Billie Jean e incluso ejecutando varios momentos con bastante precisión frente al público. Por varios segundos el humanoide logró sorprender a los asistentes con movimientos coordinados que recordaban algunas de las coreografías más icónicas del rey del pop. Sin embargo, mientras avanzaba por el escenario, el robot chocó contra unos escalones, perdió el equilibrio y cayó al suelo, sufriendo daños en una de sus piernas robóticas. O sea, se cayó. Iba bien. Iba bien, pero se cayó, para que todavía pues todavía no nos van a reemplazar, pero no falta mucho. Y menos a Michael Jackson bailando. 12:23 minutos. Hoy es el Día Internacional del Reciclaje, Lucas. 17 de mayo. 17 de mayo. Ah, fue el fin de semana. Fue el fin de semana, pero estamos en el mes del reciclaje, Camila. Ah, no diga, no sabía. Sí, señora, y le traigo noticias y un dato de Bavaria que la verdad a mí me dejó pensando. ¿Qué es cuál? Y es que yo no sé si usted sabía que una botella de cerveza puede reusarse hasta 30 veces.
puede usted reutilizar una botella de cerveza y por supuesto pero así de cuidar el medio vidrio, ambiente. no una Vidrio. lata. No, de cerveza, no la lata, sino la botella de vidrio. Ok. 30 veces. Y pues la industria cervecera, en particular Bavaria junto a Peldar, vienen impulsando todo este tema de retornabilidad, de reciclaje de vidrio en todo el país. Y pero cuando usted devuelve la botella debería, me imagino yo, que tiene que ir limpia, no tiene que ir con fisuras. Claro. ¿Se acuerda que cuando, no es que usted no le tocó? Ana Cristina, Oscar, ¿a usted les tocó cuando estaban chiquitos que compraban una gaseosa en el colegio que le tocaba dejar finca por la botella? Sí. Entonces uno pagaba la gaseosa. En esa época, cuando yo estaba chiquita, era como 200 pesos, 200, 300 pesos y le daban la botella de vidrio. O sea, usted compraba la gaseosa, pero le tocaba dejar algo más para cuando devolviera la botella. Claro, y cuando devolvía la botella, a usted le daban la plata. Ya. Porque para asegurarse de que devolvía la botella. Para asegurarse de que devolvía la botella. Eso pasa con las distribuidoras, por ejemplo, de cerveza en muchos municipios. Que no se compra cerveza, no le dan hasta que entregue todo el... A las tiendas. Exacto. Y por eso las tiendas no le dejan llevarse la botella. Que le dicen, no se lleve la botella porque ellos devuelven la canasta con las botellas completas para que... Pero Camila, por ejemplo, en lugares como Alemania, usted llega al supermercado y cuando llega al supermercado hay un lugar donde usted deposita las botellas de vidrio que ha guardado y le pagan por eso, le dan una plata pues por las botellas que guarda. Es decir, este reciclaje es compensado, no es solamente que una cosa sino que lo recompensan usted pues con un pago por la cantidad de botellas que meta y está en los supermercados. Usted llega y está el lugar en el supermercado donde usted lo guarda. Hay un supermercado gringo que se llama Trader Joe's y que cuando usted va al supermercado y si usted lleva sus propias bolsas, ellos le descuentan. Mejor dicho, no es solo que usted lleve su bolsa y no tenga que comprarla, sino que usted por llevar su bolsa, pues no le cobran una bolsa adicional, sino que le descuentan una plata por la bolsa que usted llevó. Pero no tiene que irse, Camila, a Estados Unidos. Aquí, hablando de Bavaria, el 92% de los productos se envasan hoy en formatos retornables o están hechos en su mayoría de contenido reciclado. Es importante lo que usted estaba diciendo, y es que las botellas se deben retornar limpias, vacías y en buen estado. No deben tener nada de fisuras, pero ojo, si ya no sirven para volver a usarse, no se botan, sino que se le pueden entregar al reciclador porque este vidrio puede transformarse en nuevas botellas una y otra vez. Es decir, si se le fisuró una botella, se le rompió, no necesariamente quiere decir que la bote, sino que se lo puede entregar a un reciclador y este vidrio puede transformarse. Ah, bueno, pues qué maravilla. Para que sigamos reciclando, Jennifer, esto no solo con Bavaria, sino que reciclemos con todo. Lo raro es que se haya cambiado, porque yo también recuerdo que uno devolvía las botellas de gaseosa, las cervezas, y lo que le aprendí a usted, Camila, hoy es que se dice finca. Cuando uno deja como ahí. No, yo no lo digo así, pero bueno, lo copio, porque no tenía ni idea de ese término. Me dice un oyente en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, que se acordó de cuando éramos chiquitos y dejábamos la botella, que uno iba con todas las botellas a comprar la gaseosa. Entonces uno iba con todas sus botellas, se entregaba y le daban ahí la aplica gaseosa. lo de Voz Populi. Y la finca era la garantía. Si usted dejó finca en la tienda, se está poniendo viejo. Pero, no, Camila, la finca era la garantía de que uno iba a devolver la botella. O sea, usted dejaba la finca, él se quedaba ahí, que se quedaba el tendero con la finca o la persona que le vendía a uno la gaseosa o la cerveza, pues la gaseosa a los niños, y después que uno devolvía el envase, le devolvía la finca. Eso era la garantía de que uno no se iba a quedar con el envase. Que usted nos contaba que compraba en el colegio la gaseosa a 300 pesos. Sí, ¿no? Como 300, 200, bueno, una cosa así. Mientras usted hablaba con Oscar, le pregunté, bueno, la herramienta que yo uso de inteligencia artificial, que me cogiera esos 300 pesos, le puse 1995, que usted estaba en el colegio chiquita en esa época. Yo creo que sí. Sí. No, pues claro que estaba en el colegio. Claro, pero digo, en una época en la que ya pues podía ir a la tienda chiquita. ¿A cuánto es eso a plata de hoy? ¿Y cuánto es? 3.800. ¿Y a eso está la gaseosa o cuánto está la gaseosa hoy en día? Está más barata. Pues una gaseosa chiquita en un colegio, no sé cuánto cuestará. En esa época, en la que yo compraba era imagínese. El botellón. El botellón no, la botella grande. Y era la botella, No, la botella de vidrio que uno compra para uno solo con pitillo. La de 350 mililitros. Exacto, la 350. Esa era la que uno dejaba la finca. Aquí buscando en internet, seguramente en una tienda puede ser más barato, pero unos 3.100, 3.500 pesos, sí. De pronto cuando yo pagaba 300 era un poquito, no en el 95, sino un poquito antes. Ahí está, entonces nos vamos y en tendencias, ¿sabe qué? Pues tendencias es viajar, porque si
si hay una tendencia es que la gente está dejando de tener hijos y está ahora viajando más, disfrutando de la vida, viajando por el mundo, y por eso David se fue para el Travel Fest con Margarita, que están en qué parte de Bogotá, en qué falabella de Bogotá, David, y qué ofertas le tiene a los oyentes que quieran viajar en esta mitad de año. No, pero tienen que abrirle el micrófono, David, tienen que abrirle el micrófono. Hola, porque ahí no estamos. Eso. Ahí estamos, Camila. Bueno, y los dos con su chaqueta de Blue Radio, mejor dicho, uniformados. Para los que se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, allá están Margarita y David, donde los esperan. ¿En qué parte? Camila, estamos en la calle 127 con 15, aquí en el centro comercial Unicentro. Estamos en el Travel Fest, Camila, que va hasta este domingo 24 de mayo, en donde pueden encontrar ofertas y descuentos exclusivos en paquetes turísticos, vacacionales, vuelos, hoteles, experiencias, Camila, en donde pues ya se viene el Día del Padre y pues bueno, yo voy a ser futuro padre, entonces yo veré el regalito, ¿no? Así es, David. Y mire que para Camila, para toda la audiencia, y hablando del Día del Padre, les tengo un dato bien interesante, y es que según cifras de FENALCO, el Día del Padre mueve cerca del 6% de las ventas anuales de comercio en Colombia. Y hablando de esto, pues qué mejor regalo para los papás que su viajecito. O sea, yo por ejemplo sueño con ir a Japón, por ejemplo, y acá hay un descuento precisamente del que estamos hablando ahorita, y es el 2x1 en viajes a Japón, a Turquía y a Tailandia. O sea, 2x1. Usted viene, se compra su paquete y le dan otro pues totalmente gratis prácticamente. Además, mire que si viene a pagar con tarjeta de crédito, usted puede tener 6 cuotas sin interés con el CMR del Banco Falabella, y estábamos hablando hasta de $1.000.000 de descuento en paquetes y hoteles en el Caribe Internacional con este hotel. Escúcheme, este hotel, sobre todo para las personas que tienen hijos, es el Nickelodeon Hotels and Resorts. Sí. Y este lugar para mí es alucinante. O sea, yo de verdad quisiera conocer este hotel. Y $1.000.000 menos para ir, me parece un regalo impresionante. David, ¿qué piensa de esto? Mire, ¿qué cree usted que puede llegar a pagar por un vuelo a Estados Unidos, así pues por muy barato? Por ahí 2.800.000, tal vez 2.500.000. Acá hasta el 24 vuelos internacionales a Estados Unidos desde $1.900.000. Eso está muy barato. Está un regalo. Y Camila, a nuestra espalda ahí pueden encontrar entre 14 y 25 asesores que lo esperan hasta las 7 de la noche, Margarita, aquí en el centro comercial Unicentro, para que agenden sus vacaciones, todos sus planes de viaje aquí pues en Falabella. Ya saben, se toman su cafecito, vienen aquí, hablan con los asesores, se llevan su viaje. Solo tienen 4 días, así que tienen que aprovechar esas promociones. Les tenemos los datos y las movidas políticas de cara al 2026 y le hacemos el filtro a lo que usted se encuentra en redes. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? El dato electoral Blue. 12 del día, 31 minutos, datos electorales a esta hora, porque Lucas, cuenta regresiva, 10 días, ¿no? 10 días, sí señora, para la primera vuelta presidencial. ¿Ya todos decidieron su voto en esta mesa de trabajo? ¿Todavía están dentro de los indecisos? Yo yo ya. Usted ya lo tiene súper confirmado. Seguro. Todos confirmados en esta mesa de trabajo. Yo le dije que yo iba a esperar los debates y pues... Y no hubo debates. Tenemos encuesta esta noche, ¿no? Esta noche hay encuesta de Inbamer para Caracol Televisión y Blue Radio. Sí, señora, 7 de la noche sale el avance en Noticias Caracol y mañana en la mañana pues vamos a estar haciendo aquí todo el análisis en Mañanas Blue. Bueno, pues vamos a ver cómo sale esa encuesta y qué tanto se parece. La única que ha salido de esta tanda ha sido Atlas Intel, que fue la de toda la controversia con el Consejo Nacional Electoral. Pero todo parece indicar, Camila, que va a salir una última encuesta de Atlas Intel que creería yo será de manera digital antes del domingo, porque es que el domingo vamos a tener maratón de encuestas porque ya comienza la veda electoral y no se pueden publicar más encuestas de cara a la primera vuelta presidencial. Bueno, pues ahí vamos a ver qué pasa con las encuestas. Han salido otras encuestas estos días que no conocíamos, ¿no? Una cantidad de encuestas de quién sabe quién. No, y que tienen registro ante el CNE, pero son encuestadoras que hace fácilmente, Camila, 3 años no publicaban una encuesta. De hecho, anda circulando hoy una que cuando usted se meta a ver el PDF, no sé si vio, aparece Santiago Botero, el candidato presidencial, pero la foto que sale es la del ciclista. No sé si pudo ver. No la vi. Por ejemplo. No para puedo. Que vea, por ahí. Increíble, pero bueno, en datos electorales que tenemos, Lina, hasta ahora. Bueno, Camila, pues estábamos revisando las propuestas que han salido de los candidatos, porque Iván Cepeda también estuvo hablando de sus propuestas y Abelardo de la Espriella también tiene una propuesta económica.
Pues Camila, Abelardo dice que este país, y yo creo que todos podemos estar de acuerdo que se necesita un país de propietarios de vivienda, ¿no? Que la gente sea más propietaria en vez de arrendar. Y él lanzaría un programa que se llama País de Propietarios. Y es la posibilidad de acceder a vivienda, pero no es un subsidio de crédito estatal, que a veces pasa, ¿no? Crédito, sino que la banca privada preste al 2% a 30 años. Algo que está lejísimos hoy de lo que es la tasa hipotecaria de Colombia, y dice, entonces los periodistas le han criticado a Abelardo, oiga Abelardo. Pero un segundo, espéreme, o sea, él dice que los bancos tienen que prestar al 2% a la gente, o sea, más o menos control de precios. ¿O cómo? No, él no ha dicho... Pero decirle a un banco a qué tasa de interés debe prestar es casi como control de precios. Claro, primero que la tasa... Bueno, el único precio de referencia ahí es lo que se dice la tasa de usura, que es un techo, pero entre esa banda los bancos se mueven. Él lo que ha propuesto es eso, el 2%. Y a él le dijeron, oiga, eso no se puede. Entonces él dice, bueno, pues le abro la puerta a los bancos extranjeros para que bajen ese precio, que al final la tasa de interés es un precio. ¿Pero no tenemos la puerta abierta para los bancos extranjeros en Colombia? En teoría sí, lo que pasa es que Abelardo y mucha gente pues que ruedan su campaña dicen que es muy difícil. Pero no, y José Manuel Restrepo, que es economista, fue ministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque, ¿qué dice de eso? Porque él es experto y sabe de esa materia. ¿Cómo justifica José Manuel Restrepo, el exministro de Hacienda, esa propuesta? No, claro, él no habla, yo no he oído que Restrepo hable sobre esta propuesta, y pues lo que pasa es que lo que él dice Abelardo es que en muchas ocasiones, por ejemplo, a los bancos extranjeros se le ha demorado mucho tiempo, por ejemplo, las certificaciones, las acreditaciones para trabajar acá. Que de igual manera, la propuesta es populista porque solamente hoy la tasa de interés del Banco de la República está en el, pero 11 y pico. Sebastián, es que venga, le digo una cosa. No, eso no se puede hacer. Imagínese que sea Gustavo Petro el que hubiera hecho esa propuesta, ¿usted qué estaría diciendo aquí? Imagínese que Gustavo Petro hubiese puesto ese trino. Es populismo. De decir, le voy a decir Totalmente. a los bancos que presten al 2%. No se puede. ¿Qué habrían dicho todos los economistas de Fedesarrollo? ¿Qué habría dicho usted aquí en esta mesa de trabajo? Libre mercado, totalmente. ¿Qué hubieran dicho? O sea, esto es un que exabrupto. Populismo. Populismo no, que no tiene ni idea el señor de lo que está proponiendo. Sí, no, es populismo porque además hay una libertad de precios, y además es que el banco, los bancos pues se nutren del fondeo del Banco de la República, que ahorita está en el 11%, entonces así el banco no pierda plata, el piso es el 11%. Evidentemente, pues Camila, estamos en campaña y esto pues es, digámoslo, populismo de derecha, no sé si se puede llamar así, pero una tasa del 2%, y sobre todo como está la inflación ahorita, es fantasía. Yo no sabía que tenía esa propuesta del 2% el candidato Abelardo de la Espriella, pero bueno, lo que sí le digo una cosa, Sebastián, es que si se lo hubiera puesto Gustavo Petro, usted estaría aquí del techo. Le estoy dando la razón a usted, ¿no? O me parece que estoy defendiendo No, sino que me sorprende que no lo hayamos sabido antes, porque si esto lo hubiera dicho Petro, está en Fedesarrollo, toda la Universidad de los Andes, usted, los libertarios, todos aquí diciendo, no, de verdad se lo digo. Entonces no entiendo cómo el candidato dice que es libertario cuando tiene esa propuesta de decirle a los bancos que van a tener que prestar al 2%. Sí. Pero no bueno, les voy a contar lo que está proponiendo hoy Iván Cepeda, Camila, porque sacó 7 pilares fundamentales, dice él, para el bienestar. A ver ustedes cómo los ven, porque aquí también habla de plata. Entonces, el primero está hablando de que va a ampliar la cobertura de Colombia Mayor para sacar a 1 millón de adultos mayores de la pobreza extrema. Habla de un bono pensional de 230.000 pesos mensuales, financiado parcialmente con ingresos de Ecopetrol. Número 1. Número 2, renta joven, pasar de 184.000 a 400.000 jóvenes beneficiarios en la ruralidad. Les van a mantener las transferencias de 800.000 y 1 millón de pesos según el desempeño académico por su participación en el Servicio Social para la Paz. Número 3, renta ciudadana, va a incrementar la cobertura de 800.000 a 1.6 millones de familias, manteniendo 500.000 cada 2 meses. O sea, gasto público a lo que da. Pues mire, dice gastando y gastando. Le doy la cifra mayor. Dice, para financiar el aumento de cerca de 3 billones de pesos sin generar impacto fiscal, se proponen fuentes como los mayores ingresos petroleros de Ecopetrol, la eliminación de la intermediación en el gasto público, medida anticorrupción, el redireccionamiento de recursos existentes del Estado. Pero tengo una pregunta, si dice que va más recursos de Ecopetrol, debe ser que entonces está explorando la candidatura de Iván Cepeda, pues una línea distinta a la del presidente Gustavo Petro en torno a los hidrocarburos. Es que él ya lo ha dicho, Camila. En una entrevista, Iván Cepeda señaló, no recuerdo en este momento el medio, pero en una entrevista él se vio
abiertamente, digamos, o más abierto, ¿no?, que el presidente Gustavo Petro al tema de la exploración. Cepeda no ha cerrado esa puerta como lo hizo Petro. No, pero está contando con la plata de Ecopetrol para todo este programa social, sabiendo que Ecopetrol se marchitó por cuenta de Petro. Entonces, ¿cómo va a estar contando con la plata de Ecopetrol cuando Ecopetrol, que era la gran joya de la corona de la economía colombiana, está en una situación casi que de precariedad? Entonces, me parece que eso tiene que ser muy serio el candidato Cepeda y decirle al país de dónde va a sacar los recursos para todos estos programas sociales. No, además, si está contando con Ecopetrol, pero con Ecopetrol, ¿cómo va a contar con Ecopetrol si Petro se encargó de marchitar Ecopetrol? Y que además, como señalamos ahorita, que la propuesta de Belardo pues, es populista, lo de Cepeda también. Ayer la Contraloría nos dio cuenta y ya pues es que ya tenemos una pila de informes del deterioro fiscal de las cuentas públicas, y el candidato Cepeda, más gasto público, es que no hay espacio. No, y por eso, pero además porque las gráficas que han sacado todos los bancos, los expertos, los think tanks, es que el crecimiento económico en Colombia se ha dado y está jalonado principalmente por el gasto público, y ya las arcas del Estado no dan para jalonar ese crecimiento a punta de gasto público que está muy por encima de la inversión, que eso no lo habíamos visto antes. De hecho, ahí, Camila, en este momento están reunidos, está el ministro Germán Ávila y el director de Crédito Público con la Contraloría, supongo, respondiendo o dando su versión del informe, que es muy crítico de la Contraloría sobre las cuentas de la Nación. En este momento están reunidos y el gobierno un poco se está descargando y defendiendo del informe. Bueno, pero tenemos noticias de la comisión de acusación. Lina, ¿qué pasó en la comisión de acusación? Sí, Camila, mire, varias noticias. Arranquemos por lo más reciente, y es que se abrió una investigación contra el presidente Gustavo Petro por todo este tema de Pipe Tuluá. Recuerde usted que son unas denuncias que vienen haciendo desde la revista Semana la misma Vicky Dávila, y en ese sentido la representante Gloria Arizabaleta ya presentó entonces un auto de apertura de investigación, pero lo novedoso me parece a mí de esto, Camila y oyentes, es que recuerden ustedes que Pipe Tuluá está en el extranjero, él está bajo la custodia del gobierno de los Estados Unidos. Es por eso que la representante, además de pues ya pedir pruebas a la misma revista Semana, a la Dijín y bueno, a todos los canales correspondientes aquí en Colombia, pues ha dirigido una carta a través de la Secretaría de la Comisión de Acusación a la Embajada de los Estados Unidos para solicitar entonces que se le permita de alguna manera, que sea procedente con la ley y que pues permita que estas pruebas sean legales, pues tener ya sea una audiencia o buscar la manera de allegar las pruebas que tiene Pipe Tuluá en este caso para pues proceder con lo que se debe de esta investigación. Sí, no, lo que dice básicamente Camila Pipe Tuluá es que en ese audio que se mostró hace como 2 meses, dice él que le aportó plata a la campaña de este gobierno. Ahí sale la investigación, y Gloria Arizabaleta, que es la presidenta de la comisión, pues ayer abre la investigación. Es eso. Exactamente. Entonces, pues estarían desde la comisión de acusación considerando revisar cómo desde Estados Unidos, pues también traen, pues decretan estas pruebas que ya se las están pidiendo, como le digo, a la revista Semana que filtra este audio, pero también pues necesitan, digamos, a la fuente directa, que sería Pipe Tuluá. Lo mismo tendrían que hacer, por ejemplo, en el caso de esta otra persona, Sebastián, tengo un lapsus sobre el nombre de Papá Pitufo. De Papá Pitufo, que también, pues digamos, tendrían que revisar cómo con Estados Unidos se pueden traer pruebas en ese mismo caso, que tiene también que ver, recuerde usted, todo esto es con la financiación ilegal de la campaña de Gustavo Petro en el 2022. ¿Qué va a pasar con esas investigaciones cuando cambie el Congreso? Porque el Congreso cambia el 20 de julio y ahí tenemos pues todo o sea, se cambia la comisión de acusaciones, sus miembros, cambia el Congreso, se renueva en un 40% el legislativo. ¿Qué va a pasar con estas investigaciones cuando tengamos nueva comisión de acusación? Y es que un poco el pacto que siempre ha habido en la política, Camila, es que el gobierno que gana controla la comisión de acusaciones. Entonces, no sé qué va a pasar. Pues como vienen tan represadas, lo que sí se sabe es que ayer aprobaron una proposición en el Congreso que les va a permitir a ellos, ustedes saben que ellos salen a un receso legislativo y pues el 20 de julio hay nueva posesión. Ayer el Congreso les aprobó sesionar hasta el 19 de julio, por lo mismo, porque hay mucho represamiento. Igual esos archivos o esos proyectos, si no se vencen por términos, continúan y pasa a la siguiente comisión de acusación. Por ejemplo, esto de la financiación de campañas del presidente Gustavo Petro como data del 2022 tendría aire jurídicamente hasta el
otro año por esta época, por la época de elecciones como mayo, junio, de acuerdo porque hay una investigación por primera vuelta, otra por segunda vuelta. Recuerde que la primera vuelta es en mayo, la segunda en junio. Entonces, digamos, para el vencimiento de términos tendría aire jurídicamente hasta el otro año, le caería a la otra comisión. Pero lo que creo es que no va a pasar vencimiento de términos, porque lo que están alistando o lo que se podría venir es algo diferente, Sebastián. Sí, bueno, yo creo que el último suspiro de esta comisión, Camila, va a ser el intento de cerrarle o no la última gran investigación que tiene, aparte de esta, el presidente, en el que sí le ha preocupado al gobierno, es la de los topes de campaña. Entonces, ahí lo que averiguamos esta mañana es que el triunvirato que investiga eso, Lina, es Alirio Uribe, sí, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo. Entonces, Gloria Arizabaleta, expareja de Roy Barreras, quien dijo recientemente que el presidente Gustavo Petro había prohibido votar por él. Y por eso me escribe un oyente en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, que si tal vez ahí estará Roy Barreras sacando las uñas, diciéndole a la campaña de Iván Cepeda que si lo necesitan, ahí está. Pues es que mire, la noticia también va por ahí, porque lo que conocimos con Sebastián es que se vendría un auto inhibitorio, o más bien, que absuelva al presidente Gustavo Petro por esta posible o presunta financiación ilegal, en el que sí habrían reconocido que se violaron los topes, o digamos que hubo esas irregularidades, pero estarían absolviendo al presidente Gustavo Petro. Eso es lo que plantea uno de ellos tres, que es el representante Alirio Uribe, que estaría planeando presentar esto la primera semana de junio. Esto se presentaría, Camila, después de la primera vuelta. Es que después de la primera vuelta pasan muchas cosas, ¿no? Se reorganiza todo, y la primera vuelta a ver si les cierran eso. Y estamos pendientes de a ver Carrillo y Arizabaleta en qué dirección van. Y lo último, Camila... Porque lo que conocimos es que se están pensando la situación. Es decir, Alirio propone que se absuelva a Gustavo Petro, o estaría proponiendo eso, pero estos dos congresistas, Carrillo y Arizabaleta, estarían revisando la posibilidad de que no quede absuelto el presidente Gustavo Petro. Ahí están entonces las noticias sobre la comisión de acusación que tiene que ver con los datos electorales, Ana Cristina, pero hay otro dato electoral que tiene como protagonista nuevamente a Rosa Elvira Celi. Recordemos que Rosa Elvira Celi fue esa mujer que en mayo de 2012 fue asesinada y empalada en el Parque Nacional de Bogotá. Y hoy este caso está en medio de la discusión electoral. ¿Por qué? Porque en una respuesta del candidato Abelardo de la Espriella, él dijo en redes sociales, y podemos poner por favor para quienes nos siguen en distintas plataformas, pues la publicación de él se atribuye las leyes Rosa Elvira Celi, porque recuerde que después del asesinato brutal de Rosa Elvira Celi, pues hubo una ley a favor de las mujeres para prevenir violencias, y la otra es la ley Natalia Ponce de León, y él se atribuyó pues ambas leyes. Pues resulta que al periódico El País, lo que decía exactamente en el trino es: los de siempre y el régimen están en la misma narrativa. Aquí el único que ha defendido a las mujeres he sido yo, y no con discursos inanes. Hay dos leyes que así lo demuestran, la ley Natalia Ponce de León y la ley Rosa Elvira Celi. Entonces, para el periódico El País, resulta que Adriana Celi, la hermana de Rosa Elvira Celi, ella desmintió. Ella salió y dijo que no es cierto lo que dice el candidato Abelardo de la Espriella con respecto al impulso de esa ley que tiene un enfoque de género. Pues nos acompaña a esta hora precisamente ella, Adriana Celi, quien es trabajadora social y hermana de Rosa Elvira Celi, quien le dio esa entrevista al periódico El País de España, que hacía referencia a Ana Cristina, y la hemos llamado porque, pues lamentablemente con esta tragedia, pues se está utilizando versiones que van y versiones que vienen para enfrentarse en medio de la contienda electoral. Señora Celi, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación aquí a Mañanas Blue. Gracias, Camila. Muy buenos días, tardes para todos y todas en la mesa. De verdad que para mí es un placer poder estar en este momento con ustedes. Después de que usted dio esa entrevista al periódico El País de España, de la campaña de Abelardo de la Espriella y sus seguidores, han sacado videos y declaraciones tratando de demostrar que efectivamente el abogado, hoy candidato, sí estuvo detrás de este proyecto de ley y detrás de ayudar a que esto no volviera a suceder. Y por eso, pues me parece importante poder hablar con usted para conocer su versión, porque ahí estamos viendo imágenes suyas en el Congreso de la República cuando se hizo un trabajo enorme para que esa ley en favor de las mujeres pudiera pasar en el legislativo. ¿Cuál fue la realidad de ese proceso?
Bueno, Camila, creo que es importante ser rigurosos con la verdad. Él estuvo en el proceso penal, en la primera parte de condena a este criminal que asesinó a mi hermana. Durante esos primeros 6 meses sí estuvo acompañando nuestro proceso, pero de ahí en adelante, que además se terminó en unos términos, valga la redundancia, muy, digamos que nefastos con él, que no lo llevó al lugar en este momento, pero sí me parece que hay que tener en cuenta que no debemos desdibujar ni para nada, que quede muy claro, desconocer el trabajo de las mujeres. Esta sanción de la ley y este avance y este logro fue resultado de décadas de luchas, de movimientos de mujeres, del trabajo colectivo de Sí Justicia y muchas abogadas, incluso el trabajo de muchas senadoras, de organizaciones sociales y el dolor de las víctimas y esfuerzos incansables con mesas técnicas, antesalas, debates legislativos, que en ningún momento el señor Abelardo de la Espriella estuvo presente en ello. Adriana, él no puede dice, atribuirse. Sí, permítame, yo la interrumpo porque usted dice él no puede atribuirse esa autoría y mucho menos utilizar esto en campaña. Pero usted dice, él sí nos acompañó en el proceso penal los primeros 6 meses y que hay que hablar con la verdad, pero que terminaron en malos términos. ¿Por qué? Porque él es una persona que en casos emblemáticos pues quiere aparecer, obviamente, pero cuando yo no quise firmar un contrato para seguir el proceso civil de demanda al Estado, pues de verdad que no me sentí cómoda. De hecho, en el proceso no me sentí cómoda porque puede que yo no sea abogada, pero sí en todo el proceso de mi hermana tuve la capacidad de identificar, de recoger todas las pruebas, porque las 150 pruebas que existen en el proceso de mi hermana las entregué yo. Entonces, en ese sentido, me sentí incómoda cuando él me dice que yo qué voy a saber de justicia, porque le dije que no le podía firmar ese documento todavía. Yo me encontraba en estado estaba enferma, me acaban de hacer una cirugía y a él le molestó. Que creo que en este momento no cabe pues referirnos a eso, pero desafortunadamente todo el mundo se quedó con ese primer titular de que él había sido como quien había liderado el proyecto de ley, y eso no es verdad. ¿Por qué usted quiso salir a hablar? ¿Y cuál es su intención de decir que no es justo que la gente se quede con el titular de que él fue el que promovió el proyecto de ley cuando no es cierto? ¿Por qué quiso usted decir, oiga, esto no es verdad? Camila, yo estoy leí anoche el comunicado de él, y a mí nadie me pagó un solo peso, nunca me han pagado absolutamente nada, ni por hablar ni nada, porque justamente siempre he querido no callarme y decir la verdad. Nadie me había preguntado, y solamente una periodista de este diario es quien me contacta y yo hablo, porque no quiero que pase, o sea, no entiendo por qué las demás las abogadas y el equipo no había salido, quizás porque pues hay mucha gente que en campaña utiliza todo eso y uno dice pues bueno, que se quede con sus mentiras y tal, pero en ese momento sale la violencia que se gestó hacia Malú, la periodista, y creo que era momento también para hablar, y por eso es que hoy también dije voy a decir. Creo que intentar atribuirse a este proceso desconoce el sacrificio de muchas vidas y minimiza una construcción histórica que ha sido profundamente colectiva. Y los derechos de las mujeres no son una bandera individual ni un trofeo de campaña. Son el fruto de una lucha social que merece respeto, memoria y reconocimiento real. Y no puede venir esta persona a decir que él hizo parte de ese proceso, porque no hizo nunca parte del proceso.
Sí, señora Celi, para entender un poco mejor cómo llega la oficina de abogados de Abelardo de la Espriella a ustedes cómo lo conocen o cómo hacen ese contacto para esa defensa en los primeros meses. Y hay una cosa que dice él: yo soy el único que ha defendido a las mujeres he sido yo. ¿Cómo fue ese proceso de defensa y si en realidad sí estaba realmente comprometido con la causa de ustedes, que era pues resolver y que no volviera a pasar lo que le pasó a su hermana Rosa Elvira? Bueno, en estos equipos jurídicos tienen un pro bono. Cuando sucedió lo de mi hermana y salió en medios, muchos, y estoy hablando de más de 10 abogados reconocidos del país, me llamaron porque consiguieron mi número de teléfono en el hospital. Y todos, desde el momento en que salió la noticia, empezaron a llamarme, a enviarme mensajes que querían ser parte del proceso, que querían apoyarnos. Ellos fueron unos de los que no descansaban, día y noche me llamaban. Yo en ese momento todavía no tenía claro cuál era el proceso a seguir después de haber entregado todas las evidencias, después de haber... Es que aparte acabábamos de enterrar a mi hermana. Entonces, por esa misma razón, no quise contestarle a ninguno. El 1 de junio, sí. Adriana, usted tomaría... El 1 de junio, sí, ellos nuevamente hacen contacto conmigo. Voy a aclarar este punto que me pregunta ella. El 1 de junio hacen contacto conmigo y es en ese momento en que me llaman al mismo tiempo de la fiscalía para ir a reconocer algo que habían encontrado, un elemento que habían encontrado en la vivienda de este criminal. Y justamente yo estaba en la reunión con ellos, pues para escucharlos cuál era su propuesta, y pues dio la casualidad que nos acompañaron a la audiencia y allí tomamos la decisión de que nos acompañaran en el proceso penal. Es Adriana, así como los conozco. Sí, Adriana, ¿usted tomaría acciones legales contra el candidato por el uso del nombre de Rosa Elvira Celi en plena campaña electoral? Yo la verdad, lo único que quiero es aclarar. Esto no hace parte de ninguna campaña o como lo dice él, que me pagaron o que pasó algo. No, yo simplemente quiero, como dije al comienzo, ser rigurosa con la verdad y decir que él no tuvo nada que ver con el proceso, ni con el proyecto, ni con la tipificación de la ley. Y es que usted nos dice, yo estaba leyendo ayer el comunicado que sacó la campaña y por eso además me parece importante aclarar. Yo no conozco el comunicado, pero usted sí, Lucas, ¿qué dijo el comunicado de la campaña de Abelardo Camila, de la Espriella? este es un comunicado que envían desde la campaña de Abelardo de la Espriella ayer. Dice que a pocos días de las elecciones presidenciales, cuando el crecimiento del candidato es imparable, el activismo político vuelve a disfrazarse de periodismo y señala que esta vez un medio de la izquierda española, propiedad de un grupo empresarial con oscuros intereses económicos en nuestro país, intenta instrumentalizar este caso 14 años después, que para el movimiento Defensores de la Patria esto es inaudito. Como un acto de patriotismo y respeto por la memoria de la víctima, decimos de frente, la verdad no se manipula. Y aquí lo que dicen es que ante la indiferencia que suele rodear a las víctimas de bajos recursos, Abelardo de la Espriella asumió la representación de su familia apenas 3 días después del crimen. Para él, esa familia no debía estar sola. Por eso, con el corazón en la mano, carácter y sin cobrar un solo centavo de honorarios, buscó hacer justicia como siempre lo ha hecho. Pero en el mire, marco de Lucas, la Constitución y de la ley. Recuérdeme una cosa y de pronto, Adriana, usted también. Sale el caso de Rosa Elvira Celi nuevamente porque después de lo que pasó con el show de Giovanotti, en donde pues muchas mujeres se molestan porque el candidato le dice a una periodista que le vea su pene, que mire que no sea penosa. Él empieza desde la campaña pues a mostrar una serie de acciones que ha tenido en su vida a favor de las mujeres, y ahí es donde sale a mencionar que él fue promotor de la ley de Rosa Elvira Celi. Y de Natalia Ponce de León quien también. trae en la discusión a la mesa o el tema a la mesa es la propia candidatura, después de las acusaciones que le hacen por cuenta de ese comportamiento tan cuestionable frente a las mujeres, ¿verdad? Tal cual. Sí, señora. Y entonces, Adriana, usted sale y responde después de que la campaña dice, ay, nosotros somos los autores de la ley porque nosotros con el candidato sí trabajamos por las mujeres. ¿Esa es como la cronología de la historia? No trabajamos por las mujeres. Aclaro, Camila, y también quiero que los que sacaron el comunicado, la persona que firmó ese comunicado de prensa, rectifique. No trabajamos por las mujeres. Él nos apoyó en el caso penal para poder condenar a este criminal, pero jamás trabajó en el proyecto de ley. Y aclaro otra cosa, la jueza, el día que se dio la condena a este criminal,
hizo un llamado a la Fiscalía y a este grupo de abogados diciéndoles que no habían utilizado el agravante de la ley 1257 que estaba en ese momento, 1258 del 2000, 1257 del 2008, que existía y no lo utilizaron. El caso de mi hermana quedó sin ese agravante, entonces él no puede decir que estaba defendiendo a las mujeres cuando ni siquiera utilizó ese agravante, y por eso nosotras y con el equipo y con las abanderadas de esta ley se trabajó para tipificar y sacar como delito autónomo ese agravante. Pues Adriana Celi, hermana de Rosa Elvira Celi, quien trabajó fuertemente también en el Congreso para promover esa ley. Rosa Elvira Celi, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Gracias, Camila, y gracias a la mesa. Me escriben del Congreso de la República y me dicen que ese fue un proyecto de las mujeres, de las congresistas mujeres, que quienes fueron las ponentes fueron María Fernanda Cabal, la senadora Cabal del Centro Democrático, Angélica Lozano del Partido Verde y Clara Rojas. En su momento, que las tres fueron ponentes, y fue un trabajo de las mujeres pasar esa ley en el legislativo, y por eso pues el debate alrededor de usar el nombre de Rosa Elvira Celi en medio de la campaña. Nos vamos antes de irnos a Meridiano Blue. David, Margarita, ¿qué más nos tienen que contar sobre el Travel Fest de Falabella? Bueno, Camila, algo para contarle. Hasta el domingo 24 de mayo estamos acá en Unicentro porque llega el Travel Fest con todos los descuentos, Camila, con todo un paquete de promociones. Además que Margarita tiene información sobre los circuitos, Camila. Estos circuitos, vea, es un producto estrella que viene con el itinerario programado, en donde va a encontrar todo incluido: traslados, hoteles, guías en español, por si de pronto los que nos corchamos en inglés. Ahí tenemos este paquete en el circuito, Camila, con muchos destinos, Margarita. Sí, mire, hasta 500.000 pesos de descuento en paquetes a Punta Cana con la cadena Impressive. También hasta 400.000 pesos de descuento en paquetes y vuelos y hoteles a cualquier destino en Florida con la cadena Visit Florida, que pues este es un destino soñado para muchas personas, y 25% de descuento en circuitos seleccionados en toda Europa. Además que pues puede ahorrar hasta 1 millón de pesos en hoteles y paquetes al Caribe mexicano, que también es un destino que está muy de moda. Recordemos, David, que esta es la feria de viajes más importante del año. Sí. Es 2 veces al año que se hace esta feria de viajes Falabella, y usted tiene que aprovechar para venir acá, para aprovechar todos estos descuentos. También, si no alcanza a venir durante los días de manera presencial a Unicentro, donde estamos acá con Blue Radio, y también en Medellín, en el Centro Comercial San Diego, pueden ingresar a www.viajesfalabella.com.co, y ahí también va a estar pues todo este Travel Fest para adquirir pues los paquetes que quiera, también para celebrar con el Día del Padre, con la pareja, todo lo que se le ocurra aquí en esta feria. Listo, hasta las 7 de la noche los esperamos aquí en el Centro Comercial Unicentro. Ahí están Margarita y David para que ustedes se pasen por allá en el Travel Fest de Falabella. Así llegamos nosotros al final de esta emisión. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con todas las noticias de Colombia y el mundo para ustedes. Faltan 21 días para la Copa del Mundo. Ya llega. Carlos Alberto Morales, el Pep Garzón, Julián Capera, Marina Granciera, Javier Castel, Poveda, Cristian Marín, Marcela Monsalve, Rodolfo de Mauri, Santiago Saray, Cortés, Alexis García, Juanjo Busca. Las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. La noticia del momento en Blue Radio. Es la 1:02 p.m. Es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue en este jueves 21 de mayo. Saludo a quienes a esta hora están con nosotros en el canal de YouTube de Blue y en la señal de DITU de Caracol Televisión. Está lloviznando en gran parte de Bogotá a esta hora y comenzamos con noticia urgente. Es grave la situación en Silvia, Cauca, por enfrentamientos entre grupos indígenas, entre un grupo de indígenas de la etnia Nasa y otro grupo de la etnia Misak. Hay varios indígenas muertos en medio de estos enfrentamientos
enfrentamientos. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, las fuerzas militares ya desplegaron capacidades aéreas y terrestres tras estos violentos enfrentamientos entre estas comunidades en el resguardo de Pitayó en Silvia, Cauca, que dejan, como usted mencionaba, varios muertos, heridos y varios vehículos incinerados. El comandante general de las fuerzas militares, el general Hugo López, confirmó que ya fue activado un puesto de mando unificado junto al Ministerio de Defensa y que las tropas apoyarán las labores de verificación, monitoreo y acompañamiento institucional en esta zona del país. Dice también que hay pelotones listos para ingresar a los puntos afectados una vez avance la intervención humanitaria liderada por el Ministerio del Interior y la